Cuando iba en la preparatoria tomé una clase de historia, no recuerdo muy bien el nombre, pero era sobre misterios y mitología. Básicamente el profesor nos platicaba sobre misterios de civilizaciones de la vida real y sucesos extraños del mundo. A decir verdad, yo disfrutaba bastante esa clase. Además de que mi mejor amigo estaba en la misma, por lo que la pasábamos genial. Le llamaremos Luis. A mitad del semestre el profesor decidió llevarnos en un día de excursión a un lugar no muy lejano. El viaje en autobús duró poco más de 1 hora. Era un pequeño pueblo abandonado y del cual no se tenía registros de lo que había ocurrido. Se sabía que el pueblo había sido construido a principio del siglo XX, pero que fue abandonado muy rápidamente luego de su construcción. Durante el viaje todos íbamos pegados a las ventanas del autobús, ya que el camino estaba bastante abandonado. Se notaba que no había pasado autos por ahí en años. Todo era tierra y las ramas de los árboles casi lograban entrar por las ventanas. Luego de 1 hora de este interesante paisaje, el autobús finalmente llegó a un área más despejada. Finalmente habíamos llegado. Cuando me bajé del autobús lo primero que noté fue el pasto que llegaba casi hasta mis rodillas. Caminamos un poco más y llegamos a los edificios. Eran edificios altos y antiguos, hechos de ladrillos con enormes vitrales. Eran bastante hermosos, pero a la vez me resultaban algo espeluznantes. El profesor nos hizo formar una fila. Sacó la lista, nos contó a todos y luego empezó a guiarnos por el pueblo mientras nos decía que el objetivo de esta excursión era usar todo el conocimiento que habíamos obtenido en clases, para ver si podíamos descubrir algo sobre lo que le había ocurrido a este pueblo. ¿Por qué lo habían abandonado? Algunos de los edificios tenían hoyos en las paredes por las cuales podrías entrar tranquilamente, y en otros había huecos en el suelo. Al lado de los edificios parecía que los habían cavado para poder entrar a los sótanos de los mismos, lo que era bastante extraño, pero entre todos estos edificios había uno que inmediatamente captó toda mi atención. Era más alto que todos los demás, no sé por qué me intrigaba demasiado. Mientras que el profesor guiaba al grupo hacia la iglesia del pueblo, Luis y yo decidimos escaparnos para explorar por nuestra cuenta. Tal vez podríamos encontrar algo interesante o sería divertido, al menos eso pensé. Cuando caminábamos cerca del edificio alto pudimos ver que había un agujero en el suelo. Se encontraba cerca de la entrada trasera. Parecía que lo habían hecho para evitar la puerta que había sido sellada. Adentro del hueco había una escalera que te permitía acceder al sótano del edificio. Ambos volteamos a vernos e inmediatamente supimos que teníamos que entrar ahí. Luis entró primero y luego yo. Por suerte yo ya tenía un celular con la parita, por lo que no estábamos completamente oscuras. Era bastante espeluznante allá abajo. Había bastante basura, algunas botellas y muebles viejos. Había otras escaleras ahí dentro, las cuales se llevaban a una completa oscuridad ya que todas las puertas y ventanas del edificio habían sido cubiertas y selladas. Ya habíamos llegado hasta ahí, así que ¿por qué no seguir explorando? Decidimos subir las escaleras, yo primero, y con cada paso el rechinido de los escalones de madera hacían que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Sentía que en cualquier momento uno de los escalones podría romperse y me caería. Cuando terminamos de subir nos encontramos en un corredor bastante estrecho por el que se podía acceder a varios cuartos diferentes. Era tan oscuro en ese lugar que uno no podría distinguir entre el día y la noche. Para este punto Luis y yo ya estábamos bastante aterrados, por lo que decidimos que ya regresaríamos. Pero justamente cuando estábamos dando la vuelta logramos escuchar un ruido en una de las habitaciones. Era como una gran piedra chocando contra el suelo. Cualquier persona habría salido corriendo inmediatamente, pero nosotros nos quedamos congelados por un segundo. Nos volteamos a ver y lentamente empezamos a caminar hacia la puerta de esa habitación, tratando de no hacer ningún ruido. Apunté mi lámpara hacia la puerta de la habitación y abrí la puerta. Enseguida empezamos a correr. Corrimos a toda velocidad para bajar las escaleras. Esta vez no me preocupó ni por un instante si algún escalón se iba a romper. Y seguimos corriendo a subir las escaleras para salir por el hueco que nos llevaría al exterior del edificio. Y sin mirar atrás seguimos corriendo hasta encontrarnos con el resto del grupo. Al llegar estábamos exhaustos. Nunca había corrido tan rápido en mi vida, pero no dijimos nada porque no queríamos meternos en problemas. Uno de mis compañeros nos preguntó qué había pasado, y le dijimos que nos habíamos colado a uno de los edificios, y al abrir la puerta de una de las habitaciones, mientras alumbraba con mi linterna, pudimos ver a 3 sujetos parados en las sombras, tal vez a unos 2 metros de distancia de la puerta, y todos parados en fila viendo hacia nosotros como si nos estuvieran esperando. Mientras seguíamos caminando con el grupo, no podíamos dejar de voltear y estar pendientes del edificio alto al que habíamos entrado. Antes de irnos del lugar, cuando ya estábamos por subirnos al autobús, pudimos ver el rostro de una persona en la ventana del último piso, que era el único lugar donde la ventana no estaba sellada.
Nunca le dijimos a nuestro profesor lo que había pasado, ya que no queríamos meternos en problemas. Pero no sabíamos qué pensar de lo que había sucedido. Si tal vez solo eran personas sin hogar que estaban viviendo ahí, o era alguien que se estaba escondiendo en este lugar, o lo que más me aterra pensar, si eran los espíritus de las personas que una vez vivieron en ese lugar. De cualquier manera, la forma en que los 3 sujetos se encontraban parados ahí, en completa oscuridad y viendo hacia nosotros tan tranquilamente, me sigue causando escalofríos. Es una imagen que nunca podré sacar de mi cabeza. Tal vez regrese a este pueblo un día solo para comprobar que mi última teoría esté equivocada.